Ya estamos transmitiendo en vivo, ahora vamos a esperar a que se sumen Hola, nuestros buenas amigos. noches. Buenas noches. Una nueva noche de sex. Voy fijando Vamos a el tema. ver quién se va sumando mientras va fijando el tema Flor en Instagram. ¿Qué pasó? Estoy mirando la hora para tener calculador. Y 20, para la demora médica, bastante bien. Sí, no, para mí no está bastante bien. Para pero la bueno. demora médica, 20 minutos es aceptable, tranquilamente. Voy saludando. Se empiezan a sumar los que siempre se suman, eso está bueno. Estoy viendo nombres nuevos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí fijaste el tema, Sí, sexo sin penetración, y le pusiste Señor. un 5 mayúscula ahí. La idea es preguntarnos, la idea es de alguna manera lanzar la... no te pongas nervioso. No, estoy buscando la palabra exacta. Te miro y te pones nervioso. Estoy buscando la palabra exacta para la controversia, ¿no? Claro. A ver si realmente podemos aceptar el sexo sin penetración. Mirá, nos dice Mateo, extrañamos a John. Hoy no va a ser Hoy más que justamente el nunca, día. hoy más que nunca vamos a extrañar a John, aunque el sexo sin penetración no va a implicar Que no haya que penetración. y que no haya juguetes de por Por medio. supuesto. ¿No? Por supuesto, pero no sería un John en este caso. Vamos a buscar Ahora, estimulación externa. Mirá, se me ocurre así como de entrada y ya saliendo de todo lo que habíamos preparado para hablar y para comentarles. A partir de este momento cambia el tema del vivo de esta noche. A partir del primer comentario, inmediatamente se me ocurren cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de sexo sin penetración, ¿implica también sin penetración por juguetes? ¿O los juguetes y la penetración a través de juguetes estarían permitidos en lo que es el sexo sin penetración? No, en teoría si planteamos el sexo sin penetración, lo empezaríamos planteando sin ningún tipo de penetración, lo cual no necesariamente quiere decir que no va a haber algún tipo de estimulación externa, ¿sí? Sí, bueno, está bien. La estimulación tiene que haber, o si no, no sería una relación sexual. Se conectó Jorge para ver cómo, si le hiciste caso con los peinados y demás. Estuve trabajando hasta recién, Jorge, así que puede ser que tu peinado no se luzca hoy, pero bueno, es lo que quedó. Decía, a ver, volviendo a lo que vos decías, hay un montón de juguetes que también pueden ser muy buenos para la estimulación sin necesidad de penetrar. Claro, pero incluso, ¿por qué no utilizar juguetes para la penetración? Cuando hablamos sexo sin penetración, estamos de alguna manera diciendo que la erección del pene tampoco es tremendamente necesaria, vamos a decirlo así. Claro. Estás un poquito distraído. Sí, no. No, acabo de ver que Kinky, para quienes no lo saben y quizás en un futuro tengan que buscar esto en un vivo para algún sorteo o algún concurso, Kinky es nuestra perra, se llama Kinky. Se llama Kinky y ha decidido hacer un rodeo acá mientras arrancábamos el vivo, que nos distrajo un poco. Bueno, volviendo al tema. Yo creo que cuando hablamos de sexo sin penetración, de alguna manera estamos justificando que a pesar de no haber erección o en alguna situación donde no se logra la erección, igual se puede tener sexo. Claro, vos decís sin penetración peniana. Claro, podemos pensarlo también como una alternativa, ¿no? Que entonces la penetración podemos pensarlo como una alternativa donde la penetración también pueda ser parte del juego, pero sin la penetración del pene en sí mismo. No sé quién mismo. hizo el comentario, pero de entrada me salió de lo esperado. Mateo, que siempre se conecta desde Marina, a ver qué nos comenta Marina de Tandil. Dice a Marina y Tato desde Tandil, Eugenia desde Río Cuarto. Saludan, pero no hacen un aporte valioso como acaba de hacer Mateo No seas recién. así.
Sergio, por favor, Sergio, un amigo ahí, Sergio está. Qué buen tema nos dicen por ahí. Al fin, el sexo es todo. Nos saludan. Bien, ahí dice el sexo es todo. De alguna manera está diciendo que el sexo también es la penetración. Pero nosotros queremos remarcar que puede existir sexo sin penetración. Ahora, también es para discutirlo. A veces uno se pregunta, bueno, pero si no hay una razón médica, si no hay una razón física que impida la penetración, ¿por qué nos vamos a privar de la penetración? Y bueno, la pregunta puede ser también ¿por qué no? Por ahí estaban diciendo qué bueno que compramos una salsa de chocolate y nos decían el sexo no es necesariamente penetración, engloba muchas cosas más. Y lo podemos pensar desde muchos puntos de vista. César se acaba de conectar y acaba de saludar en clave. Sí, Eugenia también. Ay, tengo ese rulito que me está volviendo loco. Debo admitir que llegó el regalo de Eugenia, una hermosa camisa me mandó Eugenia. La usé en algún vivo, no sé si lo viste, Eugenia, muy lindo, muchas gracias. Nos llegan regalos. En el vivo con Ezequiel. Nos llegan regalos, están llegando regalos. Pararon un poquito los regalos de Tandil, se nota que la ruta 226 está cerrada la ruta. Yo hoy tengo un maravilloso pantalón Oxford de Roma Bairochi, que la verdad... también es canje eso. Ya estamos haciendo canje, bueno, buenísimo. Veo que estamos progresando. Y sí, hay que empezar a progresar. Yo ya te dije que hasta que falta peinado, Florencia, sí, sé que falta peinado, Jorge. Esta semana se me complicó, pero voy a tener que pasar sin falta. Se complica un poco con los tiempos siempre el viernes, siempre eso lo digo, siempre lo voy a decir hasta el cansancio porque trabajamos hasta los viernes a la tarde y llegamos a veces con lo justo para el vivo, por eso hoy también salimos un poquito más tarde. Pero bueno, centrémonos en el tema. Exactamente, a ver, podemos pensar... Vamos a ir al principio, ¿no? Nosotros empezábamos preguntando hoy, claro, ¿existe el sexo sin penetración? Claro, sobre todo a mí me interesa saber si la gente puede aceptar tener sexo sin penetración en ausencia de impedimentos. Por eso, si hay un impedimento físico, si hay una indicación médica para postergar durante cierto tiempo la penetración, si es parte de una terapia sexual, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito, que a veces es parte de una terapia sexual, postergar las relaciones sexuales con penetración, pero no existiendo todo eso, ¿puede ser que exista la relación sexual olvidándonos de la penetración? Sí, por supuesto. Inclusive puede existir el orgasmo y el placer sin penetración. Es más, a ver, yo siempre repito esto, sobre todo cuando trabajo con pacientes mujeres que llegan con problemas como un vaginismo primario o secundario o una dispareunia. Ellas empiezan diciendo y sintiendo que ellas no tienen... Para aclarar, dispareunia es dolor durante la penetración, puede ocurrir tanto en el varón como en la mujer, es más frecuente en la mujer. Bien. Exacto. Y muchas veces, sobre todo en las pacientes que experimentan un vaginismo primario, muchas veces sienten que ellas no están teniendo sexo, si tienen algún tipo de intimidad. Entonces... esto es importante, o sea, ¿quién dijo que tener sexo es sí o sí ser penetrado o ser penetrado? Bueno, alguien ahí aporta que es una cuestión social. Claro, es como que la sociedad nos ha impuesto, claro, que si es sexo es porque hay penetración. Exactamente, dice, el problema es que en la sociedad está instalado que el sexo es con penetración. Bien, puede ser. A eso nosotros también lo hemos charlado alguna vez, lo hemos llamado penecentrismo. Estar muy alerta o darle mucha importancia a lo que es la erección y la penetración en la relación sexual, a tal punto que si no se puede lograr la erección o no se puede lograr la penetración, incluso hay relaciones que terminan allí. Exacto. Hay encuentros sexuales que terminan en ese impedimento y que no se pueden seguir adelante porque no se concibe. No solo para el varón, esto no es una cuestión de género, a veces pasa también con la mujer. Claro. No solo para el varón no se concibe que exista una relación sexual si no hay penetración.
Fíjate, voy a decir usuario o usuaria para no nombrar a la gente con las cosas que nos comentan. Más de una vez he disfrutado sin penetración más que con ella. He disfrutado más sin penetración que con ella. Muchos asumen que hay sexo solo con penetración. Sí, tal cual. Es más, ¿quién dijo que en las relaciones homosexuales o heterosexuales el sexo solamente implica la penetración? De la misma manera que también está ese mito de que las mujeres lesbianas no gozan de la penetración. ¿Quién dijo que es así? Bueno, el hecho de que haya ausencia de un varón no quiere decir... En el tema del lesbianismo creo que hay dos mitos. Uno es ese que vos estás diciendo y el otro es el que no pueden tener sexo si no utilizan algún dispositivo o algún dildo que provoque la penetración. Son dos mitos que son irreales. Sí, fíjate que por acá nos estaban comentando que por ahí uno no está disponible y con caricias también se llega al clímax y al orgasmo. Y nos preguntan por acá, en igualdad de condiciones, ¿sería lo mismo placer con penetración o sin penetración? No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que serían dos tipos de placer diferentes. Por lo pronto son placeres diferentes, sin lugar a dudas. Ahora, si el placer se logra con el orgasmo y el orgasmo se puede lograr a través de otro tipo de estimulación, ya sea sexo oral, ya sea juegos sexuales de otro tipo, frote de cuerpos, todo un abanico de posibilidades que se puede dar, también se va a lograr el placer sexual. Exactamente. Y por ahí la variedad está al gusto, ¿no? Por ahí si uno se rige que la relación sexual es siempre penetración y siempre orgasmo intravaginal o orgasmo a través de la penetración anal o lo que sea, por ahí nos estamos perdiendo de algo. Claro, no sé. Incluso hay veces que esto se escucha mucho sobre todo en los adolescentes, pero también se escucha en los adultos. Si solamente tuvieron una sesión de sexo oral, consideran que no tuvieron sexo, que fue solamente sexo oral. Se quedaron en la previa. Claro, lo que pasa, se quedaron en la previa. Ese es el argumento. El tema de la previa es otro tema interminable, ¿no? Si todo lo que es sexo sin penetración es previa de qué? Claro, es que, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, inclusive lo hemos hablado en congresos, esto, ¿no? Le decimos la previa ¿a qué? Claro. Y eso hace referencia a lo que nosotros solemos llamar el penecentrismo o el coitocentrismo, ¿no? El hecho de pensar que sexo significa penetración. Entonces, todo lo que estaría por fuera no es sexo. No, es previa. Si es sexo oral, si ambos logran tener, y esto ayuda a responder esta pregunta, ¿no? En igualdad de condiciones sería el mismo placer con penetración o sin penetración, ¿no? Esto ayuda a responder la pregunta. Creo que la respuesta más acertada es la que diste recién, ¿no? Si tenemos una maravillosa sesión de sexo oral, donde ambos disfrutamos y ambos llegamos al orgasmo, ¿es lo mismo? ¿Es la misma sensación que si hay penetración? Seguramente que no. Ahora, si es mejor, peor, es mayor la sensación, si es mayor el disfrute, no lo podemos saber. Yo creo que lo interesante es poder alternar y no quedar restringido a un tipo de relación sexual, sino que permitirse a veces quedarse en los juegos, quedarse en una previa eterna, buscar el orgasmo con otras alternativas. Fíjate que por acá otro usuario nos dice, tienen que ser sesiones mixtas, con y sin. Sí, está bueno, pero ¿qué pasa cuando no existe la posibilidad de penetrar? Claro, es muy... para mí desde el punto de vista médico, por ejemplo, es muy interesante hablar de este tema, porque después me resulta mucho más fácil explicarle a un paciente que, por ejemplo, tiene una disfunción eréctil, que el camino que va a recorrer hacia la recuperación de sus erecciones y la recuperación de sus relaciones sexuales con penetración, lo tiene que recorrer de alguna manera. ¿Y cómo tiene que recorrer ese camino? Teniendo relaciones sin penetración. Y muchos pacientes me quedan mirando como diciendo, ¿son relaciones? ¿Existe o no? ¿Eso? ¿Se come? ¿Son relaciones o no son relaciones? Porque eso no son relaciones. Y no solo el paciente, muchas veces sus parejas, incluso parejas heterosexuales, la mujer de la pareja queda mirando como diciendo, doctor, si no puede,
o me lo dicen directamente. Claro, pero el tema es que una de las mayores justificaciones de todos estos ejercicios y todos estos juegos sexuales en la mitad del camino de una rehabilitación eréctil, ¿sí?, tienen también una razón de ser, que tiene que ver con la conexión de la pareja, con no perder la conexión emocional, con no perder la conexión del piel a piel. Porque si además de rehabilitar en lo eréctil necesitamos volver a rehabilitar a esa pareja, a volver a tocarse, a volver a acariciarse, a volver a mimarse, a seguir recuperando el placer, a encontrarse con el placer. Vos siempre contás algo que es más que interesante, porque muchas veces me das pie a pensar en esto, ¿no? Pero vos siempre les decís lo mismo a los pacientes cuando estamos haciendo rehabilitación en disfunción eréctil. Pero yo cómo voy a obtener placer? Y una de las primeras cosas que vos siempre comentás y que es más que interesante es que el pene en estado de reposo es mucho más sensible a la estimulación que el estado de erección. Entonces el orgasmo lo puede tener igual. Es más sensible en general. Muchas veces lo hemos dicho también para hablar de lo que es la estimulación directa sobre el pene, cuando todavía no se ha alcanzado cierto nivel de excitación sexual, y buscar otras áreas erógenas previas a ir hacia el ataque, digamos así, del pene y del glande. En realidad el pene es más sensible antes de la erección. Pero lo que yo quería comentar es lo siguiente con respecto a lo que estabas diciendo, que estas parejas que sufren al varón de la pareja con disfunción eréctil, en general llegan a la consulta porque el varón es reacio de consultar, busca la vuelta, se consigue pastillita, la pastilla que le dio el amigo, va tirando con eso, a veces funciona bien durante un tiempo, después recae en el problema, pero todo ese tiempo va deteriorando mucho la relación de la pareja. Porque en lo emocional se resiente la pareja cuando no se entienden bien en lo sexual. Eso está comprobadísimo. Entonces, lo que nosotros encontramos ya son parejas que han perdido mucho de esa conexión emocional. Que se han distanciado, porque convengamos que, como vos decís, nos encontramos con una pareja, digamos, pareja para no ponerme heterosexista, ¿no? Pero pareja del paciente con disfunción eréctil que no me acerco porque me da cosa, porque no lo quiero hacer sentir frustrado, porque las últimas veces no salió bien y yo veo que se pone mal. Claro, pero lo que es peor, en este momento, cuando él inicia la terapia, cuando ellos inician la terapia, es el momento en que más estímulo necesita. Exacto, más mimo hace falta. Claro, es el momento que más estímulo se necesita para provocar o para ayudar al tratamiento que está haciendo el paciente que presenta la disfunción. Fíjate. Entonces, que por ahí es el momento en que le pedimos, por favor, olvídate de eso, al contrario. Hoy hay que estimularlo, no lo vas a molestar estimulándolo. Exactamente, fíjate que por ahí nos decían, mi primo no sabía eso de la sensibilidad pre-erección, ¿viste? Siempre podemos aportar algo más. En realidad son cosas que todos lo sabemos, lo que pasa es que a veces no lo hacemos conscientes. A veces estamos muy centrados en pensar en que la sensibilidad y la felicidad, por así decirlo, del pene se dan alrededor de la idea del pene erecto, y no del pene en estado de reposo. Pasa también que como los hombres dependemos mucho y tenemos una entrada con mucha facilidad de estímulos de origen psicológicos y visuales, muchas veces cuando encaramos la relación sexual ya aparece un estado de excitación que se manifiesta con la erección, entonces no somos conscientes de ese periodo donde el pene está buscando la erección y es más sensible. Pero sí, en algunos pacientes que presentan disfunción o que presentan una erección que se retrasa un poquito para conseguirla o que se pierde en la mitad de la relación sexual, ellos son muy sensibles a la estimulación y se dan cuenta de esa sensibilidad. Inclusive el sexo sin penetración puede ser una alternativa para vivir una situación sexual en conjunto cuando uno de los dos integrantes de la pareja no tiene tanto deseo sexual de llevar a cabo una relación sexual. Entonces es lo que por ahí yo llamo masturbación asistida, ¿no? Sí, el hecho de participar o ser... Incluso puede servir para ir devolviendo ese deseo sexual que se ha perdido en la medida que los estímulos empiecen a generar
más estímulo psicológico. Claro. Entonces, esos estímulos en aquellas personas que han perdido un poco, que tienen un deseo sexual hipoactivo, pueden, incluso sin el pensamiento clavado en esperar la penetración, puede permitir devolverle la vida sexual. Pero lo cierto es que muchas personas, no solo varones, insisto, muchas mujeres también, en las parejas heterosexuales. Sí, que no se concibe no conciben el sexo sin penetración, y entonces se van distanciando, y cuando uno intenta hacer una terapia y lo primero que le dice a los pacientes, el paciente y su pareja es: sí, está bien, vas a hacer una terapia, pero esto no es magia, no vas a tener mañana una relación sexual como a vos te gustaba, con erección, con penetración, con este orgasmo intravaginal, o lo que vos hayas todo lo que hayas asociado al placer. Y claro, y hayas aprendido así tu sexualidad. Eso te va a llevar un tiempo, y ese camino hay que recorrerlo teniendo relaciones sexuales. Exactamente. Fíjate que por acá nos comentaban algo que está interesante como para que vos lo respondas. Tengo un problema contradictorio. Hay veces que me molesta que me toque y me pongo rígido y no disfruto. Bueno, eso también le pasa a mucha gente, es más frecuente en la mujer ese tipo de quejas, ¿no? Bueno, sí, en la mujer, pero puede pasar también en el varón. Esto justamente lo mencionaba un usuario. Por eso decía yo, pero como vuelvo a lo de los estímulos que permiten excitación sexual en el varón. Como nosotros dependemos mucho más de los estímulos psicológicos y visuales, muchas veces ya estamos en un estado de excitación cuando encaramos un encuentro sexual. Señor. Entonces esa molestia no es tan patente. En el caso de la mujer, donde requiere otros tiempos, requiere mucho más del estímulo táctil, del encuentro piel a piel, le puede resultar por ahí más molesto. Exactamente. Fíjate qué interesante lo que nos comenta la doctora Anabel Manzone. Dijiste que lo ibas a nombrar. No, pero la doctora la voy a mencionar porque es interesante lo que está mencionando, y además quiero que la sigan en Instagram a la doctora Anabel Manzone, que es dermatóloga, da unos consejos maravillosos. Dice, si alguno de los miembros de la pareja incluso, ¿no? Muy lindo, sí, lo estuvimos revisando. Si alguno de los miembros de la pareja está cursando un posoperatorio y no puede hacer mucho esfuerzo, o sea, el sexo sin penetración puede ser una alternativa. Claro, por ahí Anabel llegó unos minutos más tarde. Anabel, estábamos diciendo en primer lugar, más allá de las limitaciones físicas que pueda tener uno de los componentes de la pareja, o de las contraindicaciones médicas para la penetración, si se concibe de toda manera que a veces uno quiera tener sexo sin penetración. Esa es la temática principal. Pero claro, un poquito la temática principal es esa, porque como médico a mí me preocupa mucho que cuando necesito hacer una terapia para estos pacientes, quieren tener erección y penetración mañana. Claro. Lo que han perdido en años lo quieren recuperar de hoy a mañana. Entonces tenemos que enseñar, acá Florencia me ayuda mucho en eso, tenemos que enseñar a recorrer ese camino del sexo sin penetración, de volver a la conexión emocional, de volver a la mirada, de volver a la sensación del cuerpo, el roce con el cuerpo de la pareja, del sexo oral, del estímulo de otra manera, y que eso también, porque lo sabemos de los estudios de Masters y Johnson, sabemos que por más que no se produzca erección, se puede lograr el placer orgásmico y se puede lograr el placer sexual de todas maneras. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que enseñarle muchas veces a estas parejas a encarar su sexualidad de otra manera, encarar su sexualidad sin la idea fija de la erección, sin la idea fija de que no existe relación sexual sin penetración. Bueno, nos saludan tucumanos on. Sí, y recién se conectó Miriam. Miriam es de Goya Corrientes, y me encanta cuando de tu ciudad natal. Fíjate, nos preguntan acá, ¿la relación sexual es posible que sea empezada muchas horas antes? Mensajes durante el día, una cena rica. Sí.
Si pensamos que sexualidad no es solamente sexo, podemos pensar que los mensajes, que el juego, que una buena cena, que un lindo momento compartido también es parte de la sexualidad y del juego de seducción, y que a veces inclusive hasta pueden potenciar la relación sexual en sí misma. Sí, a mí me gusta más llamar a eso juegos eróticos o erotismo, sí. O erotizar a la pareja, más que parte de la relación sexual. Está bien, es sexualidad. Por ahí la relación sexual es la relación de dos cuerpos. Claro. Para mí, qué sé yo soy muy urólogo en eso. No, a ver, por eso, sexualidad no es lo mismo que relación sexual, claro, Está bien. Claro. El tema es que la sexualidad empieza antes, me parece que la pregunta iba por ese lado. Sí, por ahí nos volvían a decir, mientras vos hablabas de la falta de erección de Johnny al rescate. Sí. Y nos vuelve a decir la doctora Manzone, si es consensuado, creo que todo vale, el sexo es lúdico también, sí señor. Como todo en esto, siempre el consenso con la pareja y la decisión en conjunto, por supuesto. Cuando nos dice un usuario, cuando cursas un posoperatorio, la sensibilidad es mucho mejor sin penetración. Está bueno pensar que el sexo sin penetración también es sexo. Me llegan muchas pacientes diciéndome que sienten que ellas todavía son vírgenes porque viven una sexualidad placentera sin penetración. Y es necesario entender que el sexo sin penetración es sexo. Que no todo gira alrededor de la gran estrella, como alguna vez preguntamos. Sí, bueno, está bien. También tenemos que decir, y eso lo tengo que decir obligado como urólogo y como médico, un latiguillo que ya me han escuchado alguna vez: ningún paciente, ningún varón se tiene que resignar a no tener erección y penetración, siempre o una relación sexual sin erección y sin penetración, porque siempre hay alternativas y siempre hay un tratamiento que le va a devolver una relación sexual con penetración. Ahora, lo que queremos decir es que no necesariamente tiene que ser la única forma de manifestarse en una relación sexual. Ahora, pensemos en algunas formas de sexo sin penetración, ¿no? Formas de iniciar el sexo. Los besos, y yo no me voy a limitar solamente a los besos en la boca, los besos en el cuerpo, los besos en los genitales, son una forma de sexo sin penetración. Digamos, el sexo oral específicamente. Ahí otra vez nos volvemos a meter en esto de que es previa o es relación sexual. Es que en realidad todo es sexo. Es un concepto muy penecentrista decirle la previa, por eso hoy lo poníamos entre comillas, ¿no? Claro. Pero es todo sexo. ¿Qué tema es virgen? Qué tierna. No lo hicieron. Es muy fuerte la frase, pero vos sabés que se siente virgen porque no tuvo penetración. Yo creo que más que se sienta virgen, pasa de un concepto bastante machista también ese, pero también es un concepto social, como nos decían antes. Claro, ¿no? pero por eso, un concepto social y un concepto social muy machista, porque queda, qué sé yo ya tengo 50 años, entonces un poquito... Cuando hablo de mi adolescencia, yo tengo que decir, me acuerdo de mi adolescencia, pero para nosotros era muy importante saber si la habían penetrado o no, porque eso de alguna manera la hacía diferente. Claro. Como si la virginidad estuviera marcada a través del himen. Ahí está. De la famosa telita, claro. Digamos las cosas por su nombre, se llama himen. Y por supuesto que no había ninguna importancia. Uy, perdón. Le pegó una patada a la mesa. Esto es televisión en vivo, señores. Por supuesto que no tenía ninguna importancia en esa pérdida de la virginidad la parte emocional. Nosotros solamente nos importaba si había tenido una relación sexual con penetración o no. Y por ahí ese pensamiento machista no era solamente un pensamiento masculino, era también un pensamiento de mujeres. Y me llama la atención que todavía hoy muchas mujeres piensen que son vírgenes porque no han tenido penetración. Lo que pasa es que es un concepto social, el concepto social de que tuviste tu primera vez implica el preconcepto de que la primera vez implica que hay erección y que hay penetración. Entonces una mujer que no puede experimentarlo, no siente que entonces
es virgen y es una de las primeras cosas es uno de los primeros Se mitos. puso nervioso, dice. Me puse nervioso y empecé a las patadas. Deja de restarte años su resto y te dicen espero tengo que dejar caer, espero que sea patada o es el trimix. No es el trimix. Acá no hay trimix, señores. No es el trimix, pero puede haber, ¿por qué no? ¿Por qué no puede haber trimix? Alguien hablaba del trimix, un colega urólogo. El trimix es la inyección intracavernosa. Claro, son inyecciones que se aplican en forma intracavernosa de drogas que producen la erección del pene. Es uno de los tipos de tratamiento de la disfunción eréctil, para que entiendan el chiste que hace Nico desde Tucumán. Pero bueno, ya estamos. Volvamos al tema. Hablábamos de los besos, por eso. Hablábamos de los besos. Y en los besos está incluido también el sexo oral, los besos negros, la estimulación de los pezones, de la zona perianal. Los besos en general incluyen, digamos, la estimulación con la boca incluyen también el sexo oral. Y cuando hablamos de las caricias en todo el cuerpo, no hablamos solamente de las caricias tiernas, sino que también en parte hablamos de la masturbación y a veces un juego de masturbación mutua es también sexo, y es sexo sin penetración. Después, de hecho, por ahí nos dice, mira, la licenciada Juárez desde Tucumán nos dice, hay que erradicar el término virginidad. Sí, totalmente. Hay que erradicar el término virginidad, porque eso inclusive lleva a muchas confusiones e inclusive lleva a pensar que determinadas situaciones que son verdaderamente sexuales no implican un abuso, por ejemplo. Que si no hay... si no hay una penetración, que si no... En medicina legal no es la misma pena. Exactamente. Una violación que tenga penetración, de la que no es complicado, pero es realmente feo eso. Por ahí nos dicen, mi primo pregunta por eso del trimix. Hemos hablado bastante cuando hablamos de disfunciones sexuales sobre el trimix, e inclusive en nuestro canal de YouTube pueden encontrar un video muy corto que explica lo que es la inyección intracavernosa y cómo funciona, con los audios de fondo asistidos por nuestro querido Freddy López, un compañero nuestro que es hondureño. Fíjate, así por que ahí, tiene una tonada muy característica. Por ahí nos preguntan qué es un beso negro. El beso negro sería lo que también se conoce como anilingus, o lo que sería todo lo que es la estimulación oral de la zona anal y perianal. Mientras haya wifi, el sexo no tiene límites. Está bien. Es parte del sexo oral, digamos. Es parte del sexo oral, se le llama beso negro a lo que sería la estimulación anal a través del sexo oral. Es una manera de decirlo, también se le llama anilingus. Así es, o cunilingus. No, cunilingus sería el sexo oral hacia la mujer, y anilingus sería más bien el beso negro, que puede ser tanto hacia la mujer como hacia el varón. Mirá vos, ahí tenés todas las alternativas para el que preguntó. Bueno, sexo oral, digamos, sexo oral. Pero bueno, hablábamos de diferentes tipos de sexo sin penetración. Claro, hablábamos de los besos, hablábamos de las caricias. Besos incluyendo el sexo oral, caricias incluyendo la masturbación, los masajes eróticos también incluyéndose dentro del juego de las caricias, lo que se llama el froteurismo, que el día de hoy le dicen petting. Ajá. De petting, de pet que significa mascota, ¿no? El tema de la frotación y el roce y el franeleo con el otro, ¿no? El froteurismo como una forma de sexo sin penetración. Inclusive hay posiciones interesantes en el froteurismo. Por ejemplo, en presencia de la erección, el froteurismo en una posición en la que la persona que reciba... Estoy aprendiendo muchas cosas hoy. La persona que recibe la mayor parte de la estimulación, sí, ya sea varón o mujer, con sus piernas cerradas, lo que hace es facilitar una manera en que el varón puede generar una frotación con la cara interna de los muslos
Inclusive, si la pareja es mujer, puede estimular el clítoris, la frotación del pene erecto sin la penetración. Sí. Existe también un nombre de la frotación entre muslos, como simulando una erección, poniendo el pene entre el muslo, bueno. O entre los pechos también, bueno. Bueno, sí, entre los pechos también, bueno, hay un nombre muy famoso de manera criolla. No, nombres vulgares no. Vulgares no. Nombres vulgares no. Alguien habla de, siempre es recomendable avisar cuando se está por acabar, bueno, es la mentira eterna. Es la mentira eterna. ¿Quién puede avisar? ¿Quién puede avisar? ¿Quién quiere avisar? ¿No? Es muy difícil lo que estás pidiendo. Pero bueno, pensamos en el froteurismo, en el anilismo. También podemos pensar como una forma de sexo todo lo que tiene que ver con los bailes sensuales. Y lo que se conoce inclusive, por ejemplo, como el lap dance. Lap sería lo que sería la falda o el regazo. Se le llama lap dance sobre todo en habla inglesa, sobre todo en Estados Unidos se le llama lap dance a lo que es el baile sensual como forma de excitación. Se puede obtener el placer solamente con un baile sensual. El striptease. El baile, hay una escena de una película argentina de hace muchos años atrás, de Tango Feroz, donde una de las escenas más quizás eróticas de la película incluye a los dos protagonistas bailando un tango desnudos. Entonces, ¿por qué no pensarlo como un baile cuerpo a cuerpo, sensual, donde el roce sea parte del juego, ¿no? Interesantísimo. Vos vas anotando todo, cosas de... Estoy aprendiendo cosas muy interesantes. Los juegos de roles son también, ¿por qué no?, una forma de sexo sin penetración o previo, ¿por qué no?, a la penetración. Claro, bueno, pero en los juegos de roles hay poco cuerpo a cuerpo. Bueno, pero puede haber cuerpo a cuerpo. ¿Por qué no? Sí, me pongo el vestido me pongo el disfraz de mucamita y paso así con el plumerito y cada vez que paso con el plumerito te rozo. Ah, bueno, pero ahí ya hay morbo, Ahí ya hay morbo. Bueno, me pedí que piense en la situación, te la trato de pensar. Ahí ya hay morbo, ves que ya estamos volando mucho la imaginación. Dejemos que vuele la imaginación. Fíjate de ellos. Qué interesante lo que nos está preguntando Milagros de Damoin, con la que estuvimos haciendo la otra semana la entrevista, que nos dice, ¿cuál sería el beneficio del sexo sin penetración? Ella es psicóloga venezolana de un lugar precioso que se llama Trujillo. Me comentaba en el vivo algo muy interesante, pues yo le decía, muchas parejas de mis pacientes con disfunción eréctil me dicen, yo no lo quiero tocar, doctor, porque se pone nervioso, porque se pone de mal humor, porque no puede, ¿vio? o me dicen, si yo lo busco siento que lo estoy molestando. Entonces yo le preguntaba a Milagros, ¿y cómo son en Venezuela? ¿Cómo son en Trujillo? ¿Cómo son las trujillanas? Y me decía Milagros, no, las trujillanas siempre van a estar son ahí, exigentes, siempre van a estar exigiendo. Bueno, eso es lo que le pedimos de alguna manera por eso, y ella preguntaba cuáles son los beneficios del sexo sin penetración. Hay múltiples beneficios, como decíamos antes, cuando arrancábamos un poquito, uno de los grandes beneficios es que no se pierda el contacto, la conexión emocional en la pareja. Para la mujer, por ejemplo, o para las personas a las que les cuesta la estimulación para llegar a excitarse, todo lo que implica la estimulación sin penetración puede ser una muy buena introducción. Sí, hay que tener en cuenta también que muchas mujeres no logran un orgasmo durante la penetración y que muchas veces estos juegos, cuanto más se enriquece el conocimiento de estos juegos, cuanto más se enriquece la relación sexual de esta manera, más fácilmente por ahí se puede lograr que estas mujeres recuperen su orgasmo o que logren orgasmos de mayor intensidad. Exactamente, de hecho, fíjate, bueno, acá te decían, anote doc, adiós nonino.
Por ahí dice otro usuario, sabé Flor, sabé que estás tirando mucha información. Sí. Me parece que hay gente que hoy no se va a dormir tranquila. No, para completar la respuesta a Milagros, también tendría que casi terminar con el vivo. Sí, casi termino con el vivo porque estoy viendo los comentarios, entonces vuelvo para atrás. Para terminar con la respuesta a Milagros, le tengo que decir también que la ventaja que yo le veo en el varón, en el caso del varón, recién hablábamos de las ventajas en el caso femenino, las ventajas del varón es precisamente entrenarse de alguna manera para que si alguna vez no ocurre una erección, para si te pasa eso, que es la primera vez que te pasa, no se termina ahí la relación sexual. No pienses que eso es la única manera de tener la relación sexual y que lo que tuviste no es una relación sexual sino una previa y nada más. Exactamente. Fíjate, por acá dice justamente, para el sexo sin penetración el tema de los morbos viene en joya, ayuda mucho a la estimulación, más que nada la mental. Sí, fíjate que bueno eso. Por supuesto. Y ya les digo, es muy importante entrenarse en sexo sin penetración, sobre todo para el varón, sobre todo para aquellos varones que no admiten una relación sin penetración, porque en algún momento te puede pasar, y si vos pensaste que ese día no tuviste sexo, es realmente frustrante. Muy frustrante, es realmente frustrante, es lo que origina después un círculo vicioso que se denomina ansiedad de desempeño, que es estar pendiente en la siguiente relación de la erección del pene y no del contacto emocional con tu pareja, y eso va profundizando la disfunción sexual. Si los hombres estuviéramos preparados de alguna manera a que la relación sexual no siempre implica la erección y la penetración, pasaríamos por estos momentos sin tanta angustia. Sí, y además está bueno también pensar en alternativas, porque uno puede pasar, inclusive a veces uno pasa por una situación sexual en la que solamente uno de los dos obtuvo el placer, por ejemplo con sexo oral. Sí. Y se quedan con la idea de, bueno, no, pero ya está, entonces me quedé en deuda o yo no fui... O yo no te di placer, no necesariamente o tiene solamente que fue sexo oral. Esto también es sexo. Esto lo dije más de una vez. El sexo no implica sí o sí, ¿te acordás que alguna vez lo dijimos? No implica sí o sí llegar al orgasmo. Si bien el orgasmo es una sensación maravillosa y una sensación que todos queremos tener en algún momento. Sí. Llegar al orgasmo no necesariamente implica que sea una obligación. Casi entonces, para otro vivo, el sexo sin orgasmo. Sexo sin orgasmo, el podríamos sexo pensar. Tántrico. Sí, lo que pasa es que el sexo tántrico en realidad responde más a una filosofía de vida, donde lo que se dice en el sexo tántrico es que el orgasmo no es imprescindible para el momento de la relación sexual. No quiere decir que no existe. Sí, ellos hablan de un orgasmo más mental que un orgasmo físico. Por eso, pero no es que no existe. Lo que dicen es que pueden prescindir del orgasmo. Lo que pasa es que ya estamos hablando de filosofías, es lo mismo que hablábamos cuando hablábamos del tema del Kama Sutra, ¿no? Yo creo que ya es otro tema. Vamos a hablar de tener sexo sin orgasmo, si se puede tener sexo sin orgasmo. El tema es disfrutar el recorrido. Es también discutible, ¿no? El tema es disfrutar el recorrido. A mí me llegan muchas veces consultas de personas que les cuesta mucho obtener un orgasmo. Y sobre todo para los varones, esto es, ya sea lo que sea una eyaculación retardada o un orgasmo retardado, o una mujer a la que le cuesta, o una anorgasmia, una mujer a la que le cuesta directamente llegar al orgasmo, un hombre al que le cuesta directamente llegar al orgasmo. Y también es importante disfrutar el recorrido. No es solamente si llegué o no a eyacular o a orgasmar. Sí, también está bueno disfrutar el recorrido. Está bien, pero no deja de ser polémico, ¿no? Porque bueno, pero sabemos, en la mitad del camino. Sabemos que el orgasmo implica haber llegado al punto máximo de placer, al punto máximo de excitación sexual. Señor. Entonces, no deja de ser polémico que una relación cada tanto uno no pueda llegar al orgasmo, está bien. Pero si esto se repite en diferentes relaciones, estamos en presencia de una Por eso, pero como decíamos antes, a veces en la mitad del camino, en un trabajo terapéutico, hasta llegar a lograr a la resolución y a las causas de una anorgasmia,
a veces necesitamos disfrutar un poco del recorrido hasta que lo logremos. Bien, fíjate, parecido a lo que trabajábamos en difusión eléctrica. Exactamente, ¿no? Yo creo que sobre todo la mujer cuando presenta anorgasmia, anorgasmia del varón en general es una anorgasmia secundaria, es una anorgasmia que ha adquirido por otras razones. Sí, por diferentes causas. Hay que buscar más la causa que otra cosa. Pero las mujeres que suelen tener más anorgasmias primarias, creo que llegarían, yo supongo que llegan, no tengo muchas pacientes de este tipo, a la consulta con un deterioro de la relación de pareja parecido de lo que pasa con el paciente con disfunción eréctil. Claro. Y eso es lo que seguramente puede ayudar también pensar en trabajar una relación sexual sin orgasmo en este caso. Claro. Como hacemos con el paciente con disfunción eréctil y trabajamos la relación sexual sin penetración. Bien. A ver, hay un ejercicio que se ha conocido clásicamente y que se ha conocido desde los tiempos inaugurado, te diría, por Masters y Johnson, que ha sido una de las formas primordiales del sexo sin penetración, que se lo conoce como una de las formas primordiales del sexo sin penetración, que han sido los ejercicios de focalización sensorial primaria o placereados. Sí, no quiero extenderme porque es como para inclusive hacer algún videíto para explicar de qué se tratan, ¿no? Ellos desarrollaron esas técnicas de focalización sensorial, sobre todo como parte de la terapia de la disfunción eréctil. Sí, y no solamente de la terapia de la disfunción eréctil, porque yo te diría que los ejercicios de placereado son tipos de ejercicios que yo muchas veces indico para diferentes cosas y que son muy útiles para muchas cosas, inclusive para las disfunciones del deseo sexual, para las dificultades en un vaginismo primario, sí, o la dispareunia, o no para la anorgasmia, como recién decía. O para la anorgasmia. A ver, no quiero extenderme demasiado porque me parece que por ahí, para hablar acerca de los placereados o de las focalizaciones sensoriales, estaría bueno inclusive, ¿por qué no?, hacer algún video corto para publicar y para explicarlo claramente, ¿no? Pero básicamente tienen que ver con juegos de caricias que se van haciendo en diferentes etapas y con diferentes indicaciones y técnicas y registros de las sensaciones que implican un juego de sexo sin penetración, sí, en parte de las instancias de estas indicaciones. Las primeras partes de estas terapias está prohibido, digamos, entre comillas, la penetración o la focalización en lo genital directamente. Sí, depende de la etapa. Primero no focalizamos en lo genital, luego focalizamos en lo genital, pero no hay penetración y así sucesivamente. Vamos como avanzando en etapas y esto muchas veces es útil para trabajar muchas cosas. Así que bueno, no sé si es que nos quedamos... Ahí está. Sí, salimos un poquito del tema. Nos quedamos medio congelados. Sí, salimos un poquito, siempre lo hacemos porque la participación con la gente hace que muchas veces nos salgamos un poquito del tema. Claro, pero bueno, el tema es salir un poco de la idea penecentrista, de esto se trata un poquito el sexo sin penetración, salir de esa idea penecentrista. Claro, inclusive el sexo sin penetración, que es lo último que por ahí habíamos puesto hoy dentro del flyer de promoción del vivo. El sexo sin penetración puede ser un juego sexual muy erótico, extremadamente erótico, que sea parte del sexo, que sea parte del juego, que a veces tengamos sexo sin penetración, que a veces, inclusive hasta a veces ni siquiera hace falta sacarse la ropa para tener sexo sin penetración y tener un juego sexual donde haya todo tipo de estimulación. Hasta puede ser adrenalínico si lo pensamos de esa manera, dentro del morbo del que hablaban en algún momento, ¿no? Dentro del morbo del que se habla... Sí, incluso un poco de generar tensión sexual, a eso te referís. Claro, con adrenalínico. Y del morbo mental, desde el punto de vista de que, qué sé yo, de que estemos en una situación en un lugar público o en un lugar donde
no podemos pensar en las relaciones sexuales. Bien, eso también interesante lo que decís. Me gusta el tema de pensar en los lugares públicos, la famosa imagen del restaurante y los pies entrelazándose por debajo de la mesa, o cosas por el estilo. Pero también creo que nos estamos olvidando de algo que es interesantísimo en lo que hace a lo sensorial, que es limitar los sentidos, el uso, por ejemplo, de vendajes en los ojos, o de atar las manos. Eso también como parte de este juego sin penetración. Sí. Inclusive dentro de las disciplinas, dentro de lo que es la disciplina del BDSM, muchas veces parte de la práctica sexual tienen como fin último la penetración, y a veces el juego que más placer provoca es todo ese juego previo esa donde tensión, se me hiciste acordar por lo de la tensión, ¿no? Exactamente. Esa tensión en aumento por el deseo de la penetración, o el deseo de la relación con penetración. Exactamente. Y bueno, y como vos decías al principio, y para empezar a cerrar un poco el tema, porque creo que hemos tocado varias de las aristas, no voy a decir todas porque no me gusta ser absolutista, pero hemos tocado varias de las aristas. ¿Me corres la cámara, por favor? Ambos tienen, dice que quería leer el comentario de Mateo. El tema de los morbos, ya lo habíamos leído. Bien, no quiero dejar a nadie sin contestar. Exactamente. Las preguntas. La cuestión sobre la cuestión del sexo sin penetración, me hiciste olvidar lo que iba a decir. Bien, laguna. Hablábamos del tema de los morbos, de las disciplinas, y vos al principio un poco hablabas de esta cuestión del juego sexual. Ay, me trabé. Bien. Me trabé. Hablabas del juego sexual hablábamos de eso, ahí está, ya volví. De por qué pensamos en el sexo sin penetración cuando hablamos específicamente de la penetración del pene. Pero podemos buscar la alternativa a través de estimulación con juguetes, como una forma alternativa. Fue la primera pregunta de un seguidor eso, ¿no? ¿Qué pasó? Claro. No, se pausó un poquito el video. Sí, se ha pausado un poco el video. De Facebook. Fue la primera pregunta de uno de los seguidores diciendo ¿dónde está John? Y de alguna manera uno hizo que salgamos un poquito de lo preparado y dijimos, bueno, sexo sin penetración incluye a juguetes sexuales o no. Exactamente. Yo creo que no, que no incluye a juguetes sexuales. Cuando hablamos de penetración peniana. Exactamente, que los juguetes están los juguetes están incluidos. Lo que pasa es que el juguete que penetra sigue siendo penetración. Sí. Y acá lo que queremos es jugar un poco. Se cortó la transmisión en vivo desde Facebook, pero bueno, estamos empezando a redondear el tema, así que creo que hemos tocado diferentes temas y hemos bordeado las diferentes aristas de este tema. Siempre, como les digo siempre y como venimos diciendo hace varias semanas, si les gustó lo que estuvimos charlando hoy, no se olviden de darle al like, de compartirlo en sus historias. Anda dando vueltas por ahí toda esta cosa que habla de cómo es que el algoritmo de las redes sociales ha cambiado, y para que nosotros podamos seguir difundiendo nuestra información y el conocimiento científico, estamos precisando cada vez más de el like, el compartir, el comentar. Siempre es bienvenido, que es el comentario, la compartida, la me gusteada, como dice un canal de YouTube que a mí me gusta mucho, para difundir estas ideas, ¿sí? Y está bueno tratar de pensar en diferentes, qué sé yo, quizás a ustedes también se les ocurren otras formas de sexo sin penetración que no hemos mencionado hoy, y estaría bueno que nos lo dejen en los comentarios. Bien, comenten inclusive debajo en los del comentarios video. arroben a algunos de sus amigos si les gustó. Como vos decís siempre, si les gustó, compártanlo, y si no les gustó, compártanselo a alguien que no se banque, en total no se va a dar cuenta y nosotros nos difunden igual. Y se van a tener que bancar una hora de estos dos. Claro.
pesados hablando de sexo. Si les parecimos un bodrio, se lo comparten a alguien que no se banquen, que total no necesariamente tiene por qué enterarse que no lo soportan, y a nosotros nos dan una mano gigante. Pero bueno, como digo siempre, gracias de corazón, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. Y esto es lo que nos mueve, lo que nos hace bien, lo que amamos hacer, es nuestro pequeño proyecto, nuestro pequeño hijo al que hemos osado llamar Sex Med Sex. Así que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. No sé vos qué vas a querer decir. Seguramente vamos a hacer algún brindis para terminar voy a decir como Freddy, y eso es todo. Así que bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias por acompañarnos una noche más. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.